Bien, vamos con la clase de hoy. Vamos a ver técnicas de conteo. ¿Sí? Esto es muy importante dentro del enfoque de probabilidad. Las técnicas de conteo están totalmente relacionadas con el análisis combinatorio, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia ver permutaciones y combinaciones. La clase pasada yo ya te hablaba de lo que era una permutación, cuando hablábamos de los fusibles, cuando hablábamos de los defectuosos y no defectuosos y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros deseamos ordenar algo, ordenar en el aspecto de tener 5 libros de matemáticas, imagínate que yo los quiero ordenarlos, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras puedo ordenar 5 libros en un estante? Bueno, pues si tengo el primer libro, lo puedo ordenar de 5 maneras distintas porque tengo 5 libros, ¿no? Pero si ya ordené el primer libro, entonces en el siguiente espacio ya me van a quedar 4 libros. Ya no voy a tener 5, estarás de acuerdo, ¿no? Y en el siguiente espacio, pues ya me van a quedar 3 libros y entonces me quedan 5 por 4 por 3 por 2 por un libro, ¿no? Entonces, si multiplicamos 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120, 120 por 1, 120. Entonces tengo 120 maneras distintas de acomodar 5 libros en un instante. Ajá, ¿le entendiste? Entonces, bueno, ahí entra lo que es las técnicas de conteo, ¿no? Entonces, este tema es muy interesante y está involucrado con algo que se llama factoriales, ¿no? Entonces, fíjate, cuando los diversos resultados de un experimento son igualmente probables, ajá, es decir, que son equiprobables, la tarea de calcular probabilidades se reduce a contar, ¿no? Entonces, ya habíamos visto esta formulita de la probabilidad para un evento A. Habíamos dicho que la probabilidad de un evento A es el número de elementos que hay en el conjunto entre n. ¿Quién es n? Pues el número de elementos que hay en el universo, en el espacio muestral. Eso ya lo habíamos contado, ¿no? Entonces, muchas veces, si una lista de resultados es fácil de obtener y n es pequeño, entonces n y n de a pueden ser determinadas sin utilizar ningún principio de conteo, pero muchas veces existen muchos experimentos en los cuales el esfuerzo implicado al elaborar la lista es prohibitivo porque n es bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que entender bien que esta técnica, las técnicas de conteo nos van a servir para poder calcular probabilidades, ¿no? Hacia allá vamos, hacia poder calcular probabilidades. Entonces, bueno, hay una primera regla que se llama la regla del producto para pares ordenados, ¿no? Entonces, esta regla es una proposición y me dice que si el primer elemento u objeto de un par ordenado puede ser seleccionado de n1 maneras y por cada una de estas n1 maneras del segundo elemento del par puede ser seleccionado de n2 maneras, entonces el número de pares es de n1 por n2. Ajá, o sea, es decir, si yo puedo seleccionar una bicicleta de una tienda de 20 maneras distintas y puedo seleccionar un triciclo de 5 maneras distintas, entonces puedo seleccionar de 20 por 5, o sea, de 100 maneras distintas yo puedo seleccionar una bicicleta y un triciclo. Eso es lo que nos dice la regla del producto. Ajá, entonces, fíjate, aquí viene un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? El propietario de una casa que va a llevar a cabo una remodelación requiere los servicios tanto de un contratista de fontanería como de un contratista de electricidad. Si existen 12 contratistas de fontanería y 9 contratistas electricistas disponibles en el área, ¿de cuántas maneras pueden ser elegidos los contratistas para ambas partes? Bueno, pues aquí pueden ser elegidos de 12 por 9 maneras, es decir, de 108 formas distintas. Eso es lo que me dice básicamente el principio del producto, de que si yo puedo seleccionar una primera selección, la puedo hacer de n1 formas, es decir, de 12, y la segunda forma de n2 formas, entonces yo puedo seleccionar ambas formas de n1 por n2. Ajá, principio de la multiplicación. Ajá, está muy fácil como podrás darte cuenta. Luego otro ejemplo, una familia se acaba de cambiar a una nueva ciudad y requiere los servicios tanto de un obstetra como de un pediatra. Ajá. Entonces, existen 2 clínicas médicas fácilmente accesibles y cada una de ellas tiene
Bien, entonces la familia obtendrá los máximos beneficios. Entonces existen 2 clínicas médicas fácilmente accesibles y cada una tiene 2 obstetras y 3 pediatras. Ajá. Entonces, si cada clínica tiene 2 obstetras y 3 pediatras, la familia obtendrá los máximos beneficios del seguro de salud si se une a la clínica y selecciona a ambos doctores de la clínica. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto? Bueno, entonces ahí lo que tú vas a hacer es multiplicar, ¿verdad? 4 por 3, ¿por qué? Porque tienes en este caso tienes las clínicas médicas accesibles, en realidad me están diciendo ahí que tienes 2 clínicas médicas y tienes 2 obstetras y 3 pediatras, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya ponen 2 obstetras, pero en realidad como son 2 clínicas, ahí te están manejando 4 obstetras y 3 pediatras, ¿no? Entonces, 4 por 3 12. Aplicando el principio del producto, tienes 12 posibles opciones de elegir los obstetras correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, esto está muy sencillo. Y aquí adelante, bueno, te explican en muchos problemas de conteo y de probabilidad se puede utilizar una configuración conocida como el diagrama de árbol, ¿no? Para representar pictóricamente todas las posibilidades, ¿no? Entonces, esto entra también dentro de las leyes de conteo. Y bueno, en su momento lo vamos a ver, ¿no? O sea, cuando tú seleccionas aquí, tú puedes ir por las ramas del árbol, tú puedes seleccionar de O1 para P1, ¿no? O puedes seleccionar de 1 para P sub 2 o de 1 para P sub 3, o bien puedes haber elegido la opción 2 para la proposición 1 o la proposición 2 o la proposición 3, etcétera, ¿no? Entonces aquí te va mostrando las posibles selecciones que tú puedes hacer cuando haces una selección de datos o cuando quieres ordenar ciertas cosas, por ejemplo, pelotas o quieres hacer una selección. Obviamente, que para estos diagramas influye mucho el que tú hagas la selección con reemplazo o sin reemplazo, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver estos diagramas de árbol para lo que es el teorema de Bayes, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos hablando de lo que es la regla del producto y ¿hacia dónde vamos? Hacia los factoriales. Ajá. Entonces, fíjate, aquí lo que me interesa que ya lleguemos a es esta parte, que son las permutaciones y las combinaciones, ¿no? Entonces, aquí hay que entender la diferencia, la gran diferencia que existe entre una permutación y una combinación. No es lo mismo, ¿no? Entonces, considérese un grupo de n individuos u objetos distintos. Ajá. Significa que existe alguna característica que diferencia a cualquier individuo o objeto de cualquier otro. ¿Cuántas maneras existen de seleccionar un subconjunto de tamaño K del grupo? Por ejemplo, si un equipo de ligas menores tiene 15 jugadores registrados, ¿cuántas maneras existen de seleccionar 9 jugadores para una alineación inicial? O si en un librero tienes 10 libros de misterio no leídos y deseas seleccionar 3 para llevarlos consigo en unas vacaciones cortas, ¿cuántas maneras existen de hacerlo? ¿No? Entonces aquí es donde surge las técnicas de conteo y bueno, vamos a tratar de entender lo que es una permutación y lo que es una combinación. Entonces, ¿qué es una permutación? Bueno, un subconjunto ordenado se llama permutación. Es el número de permutaciones de tamaño K que se pueden formar con los n individuos o objetos de un grupo será denotado por PKN, ¿no? Y un subconjunto no ordenado se llama combinación. Entonces, es decir, ¿cuál es la diferencia entre las permutaciones y las combinaciones? La gran diferencia es que en las permutaciones sí importa el orden y en las combinaciones, como puedes leer ahí en el recuadro, no me interesa el orden. Las combinaciones no me interesa el orden. Entonces, fíjate, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que está aquí abajito. Esto lo estoy tomando de aquí porque, bueno, es de la tarea que te estoy dejando. Aquí te estoy tratando de explicar los ejemplos que aquí vienen. Eh,
Fíjate, entonces aquí tengo en un número de permutaciones se determina utilizando la primera regla del conteo. Supóngase, por ejemplo, que un colegio de ingeniería tiene 7 departamentos, denotados por A, B, C, D, F, hasta la G, ¿no? Cada departamento tiene un representante en el consejo de estudiantes del colegio. De estos 7 representantes, uno tiene que ser elegido como presidente, otro como vicepresidente y uno tercero como secretario, un tercero, ¿no? ¿Cuántas maneras existen para seleccionar los 3 oficiales? Es decir, ¿cuántas permutaciones de tamaño 3 pueden ser formadas con los 7 representantes? Para responder esta pregunta, habrá que pensar en formar una tripleta, tupla, en la cual el primer elemento es el presidente, el segundo es el vicepresidente y el tercero es el secretario. Entonces, bueno, yo no le llamo N tupla, le llamo ternas, ¿no? Una terna o tripleta es AGB, otra podría ser BGA, ¿o estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el colegio tengo 7 departamentos. Vuelvo a repetir, los 7 departamentos son de la A la G. Ajá. Y de esos 7 departamentos se va a seleccionar un departamentos de tamaño 3. Ajá. Es decir, voy a seleccionar un presidente, un vicepresidente y un secretario. Ajá. Entonces, la terna la pueden constituir AGB o la terna la pueden constituir BGA o DFB, qué sé yo. ¿Cuántas maneras tengo de seleccionar la terna? ¿Cuántas maneras existen para seleccionar las 3 oficialías o los 3 postulados, ¿no? Entonces, pues en la primera, para lo que es la parte del presidente, pues tengo 7 opciones, ¿no? Para la segunda tengo 6 opciones y para la tercera tengo 5 opciones. ¿Por qué? Pues porque tengo en total 7 departamentos. Entonces, para el primer espacio, yo tengo 7 opciones y como ya aquí elegí una en este primer espacio, entonces me quedan 6. Para esta segunda selección me quedan 6. Para esta tercera elección, como yo ya escogí una en la segunda, entonces para la tercera elección ya me quedan 5. Ajá, entonces por el principio de la multiplicación, yo puedo escoger 7 por 6 por 5 maneras distintas, la terna para 7 clasificaciones, ¿no? Entonces tengo ahí 7 por 6 por 5. 7 por 6 por 5 me da 210 formas de hacerlo, ¿no? Entonces, como podrás darte cuenta, ese ejemplo está muy sencillo, ese ejemplo está muy fácil. Y bueno, vamos a tratar de entender cómo se maneja la fórmula de permutaciones. Fíjate, entonces, si tú te das cuenta, aquí vamos a manejar la fórmula de la siguiente manera. Mira, aquí quiero que pongas atención a esta formulita. Vamos a dar una introducción a lo que son los factoriales. Entonces, tengo aquí la fórmula para las permutaciones. Entonces, las permutaciones me dicen que son n factorial sobre n menos k factorial. A ver, ¿quién es el n factorial? Bueno, 0 factorial se define como 1. Por definición, 0 factorial es 1. Luego, 1 factorial, ¿quién va a ser? Pues 1 factorial va a ser 1. 2 factorial. ¿Quién es 2 factorial? Pues 2 factorial es 2 por 1. Y 2 por 1 son 2. ¿Quién es 3 factorial? ¿Ya lo entendiste? 3 factorial es 3 por 2 por 1, es decir, 6. Y así me puedo seguir para 4 factorial, para 5 factorial, para 6 factorial. Entonces, ¿quién sería, así sucesivamente, quién sería n factorial? Bueno, n factorial sería n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3, etcétera, hasta llegar al 1. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de n factorial, me estoy refiriendo a la multiplicación sucesiva de un número de manera decreciente. ¿Quién lo va a denotar? Pues el n. Si yo hablo de 5 factorial,
sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si hablo de 6 factorial, sería 6 por 5 por 4, etcétera, ¿no? Entonces, siempre vamos a empezar con el número y vamos a terminar con el 1. Y van a ser las multiplicaciones de cada uno de ellos. Entonces, si regresamos al ejemplo que me manejaban las permutaciones 3 de 7, que dijimos que era 7 por 6 por 5. Bueno, la fórmula de factoriales, ¿qué me dice? Bueno, la fórmula de factoriales me dice que en este caso tendría yo 7 factorial, aquí está, sobre 7 menos ¿qué? ¿Cuántas posiciones tengo? Tengo aquí 3 posiciones porque necesito seleccionar una terna, ¿te acuerdas? Entonces, como yo necesito seleccionar una terna, en este caso n vale 7 y k vale 3. Ajá, k siempre va a ser menor o igual a n. Ajá, k siempre va a ser más pequeño que n. Ajá, entonces en este caso, como son ternas, son de tamaño 3, k vale 3. Entonces, ¿cómo me quedaría en la fórmula? Pues lo que me están diciendo, ¿por qué me dicen 7 factorial entre 4 factorial? Bueno, lo que me están diciendo en realidad es 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial. Ajá. ¿Por qué? Porque la fórmula me está diciendo que es n factorial sobre n menos k factorial. K vale 3. Ajá. Y entonces, ¿cuánto es 7 menos 3? Pues 7 menos 3 me queda 4 factorial. Por eso me queda 7 factorial sobre 4 factorial. Ahora, ¿cómo desarrollo los factoriales? Bueno, como tengo el de arriba, el del numerador es mayor que el del denominador, pues al 4 factorial lo dejo igual, pero al 7 factorial, ¿cómo lo voy a ver? Pues lo voy a ver como 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Ajá. Es decir, al 7 factorial yo lo puedo ver de varias maneras, fíjate. Al 7 factorial yo lo puedo ver como 7 por 6 factorial. ¿Sí? O al 7 factorial yo lo puedo ver como 7 por 6 por 5 factorial, etcétera, etcétera, etcétera. Al 7 factorial lo puedo ver como 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Si quieres, ponle paréntesis. Pero como ya le estoy poniendo al último factorial, ya no es necesario poner 4 por 3 por 2 por 1. Me detengo en 4 factorial, o me detengo en 5 factorial, o me detengo en 6 factorial. Ajá, de todas esas maneras yo puedo ver el factorial. ¿Cuál me va a convenir más? Bueno, en este caso, para este ejemplo, me va a convenir, como yo tengo las permutaciones 7, son 7 de 3, entonces tengo 7 por 6 por 5 por 4 factorial, y en la parte de abajo, 7 menos 3, que es igual a 4 factorial, no desarrollo el 4 factorial. ¿Por qué? Porque aquí arriba tengo un 4 factorial, y 4 factorial entre 4 factorial, ¿cuánto es? Se hace 1. ¿Estás de acuerdo? Y entonces simplemente lo que me queda por hacer es multiplicar 7 por 6 por 5, ¿no? 6 por 5, 30. 30 por 7, 210. Entonces la respuesta aquí es 210 formas, ¿no? 210 maneras de seleccionar una terna de un grupo de 7. Entonces, espero que lo estés entendiendo. Vuelvo a repetir, 1 factorial es 1 y 0 factorial es 1 por definición. Ajá. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo hacer esta selección? De una terna, pues de 210 formas o maneras la puedo hacer. ¿Sí? Ahí está el ejemplo para lo que son las permutaciones. Entonces, yo puedo hacer la selección de 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial. 7 menos 3 factorial es 4 factorial. Ajá, entonces bueno, vamos con otros ejemplos. Fíjate,
Este es otro ejemplo. Te dicen, existen 10 asistentes de profesor disponibles para calificar exámenes en un concurso de cálculo, en una gran universidad. El primer examen se compone de 4 preguntas y el profesor desea seleccionar un asistente diferente para calificar cada pregunta. Solo un asistente por pregunta. Pregunta: ¿de cuántas maneras se puede elegir a los asistentes para calificar? En caso de que n es igual a tamaño del grupo, 10, y k tamaño del subconjunto. Bueno, aquí te está diciendo, vuelvo a repetir el problema. Tengo 10 asistentes y yo quiero seleccionar, ¿cuántos? Quiero seleccionar 4 de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿de cuántas maneras se puede elegir a los asistentes? Bueno, pues serían las permutaciones 4 de 10, porque yo quiero seleccionar 4 de un grupo de 10. Y bueno, ¿eso a qué es igual? Eso es igual a 10 factorial, que ya veíamos en el ejemplo anterior, que 10 factorial sobre 6 factorial, ¿cómo lo puedo ver? Pues lo puedo ver como 10, a 10 factorial lo puedo ver como 10 por 9, por 8, por 7, por 6 factorial. Entonces, aquí lo que hacen es ya simplemente aquí iría un 6 factorial, ¿no? Pero como estoy haciendo la división, estoy dividiendo 10 factorial sobre 6 factorial, aquí abajo hay un 6 factorial. Es por eso que se deja el 10 factorial, se deja hasta 6 factorial, para que se vayan estos dos y me quede 10 por 9 por 8 por 7, que sería 5040. Es decir, el profesor podría aplicar 5040 exámenes diferentes de 4 preguntas sin utilizar la misma asignación de calificadores a preguntas, tiempo en el cual todos los asistentes seguramente habrán terminado sus programas de licenciatura. Ahí está. Entonces, ¿cómo ves? Está interesante esta parte de las permutaciones y las combinaciones. Bueno, otro ejemplo más, fíjate, con respecto a las permutaciones, antes de pasar a las combinaciones, te dice, considérense ahora las combinaciones. Bueno, ahí te estaba ya hablando de las combinaciones, pero bueno, fíjate, de nuevo habrá que remitirse al escenario del Consejo Estudiantil y supóngase que 3 de los 7 representantes tienen que ser seleccionados para que asistan a una convención estatal. Bueno, ahí ya te está cambiando el ejemplo anterior. Ahora sí le está poniendo más restricciones. Fíjate qué es lo que está haciendo. De nuevo habrá que remitirse al escenario del Consejo Estudiantil y ahora supóngase que 3 de los 7 representantes tienen que ser seleccionados para que asistan a una convención estatal. El orden de la selección no es importante. Lo que importa es cuáles 3 son seleccionados. Entonces, bueno, aquí ya te habla de las combinaciones, ¿no? Entonces, cuando no importa el orden, acuérdate, habíamos dicho, son combinaciones. Cuando sí importa el orden, son permutaciones. Entonces aquí me están diciendo que no importa el orden. Se vuelve a hacer la selección, pero aquí no me interesa si el primero es vicepresidente o el primero es presidente. O sea, aquí no me importa el orden. Simplemente quiero seleccionar a 3 de ese consejo de 7. ¿Sí se entiende la diferencia? Entonces aquí no me interesa si el primero es presidente o es vicepresidente o es lo que sea. Entonces el orden de selección no es importante. Lo que importa es cuáles 3 son seleccionados. Así que tengo ahí las combinaciones 3 de 7. A ver, antes de continuar, quiero mostrarte la fórmula de combinaciones. La fórmula de combinaciones se parece a la de permutaciones, pero no es igual. La fórmula de combinaciones sería n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Entonces, la gran diferencia es que ahora aparece este k factorial, que no aparecía en las permutaciones. Es decir, si yo estoy dividiendo esto entre k factorial, estarás de acuerdo que el número de combinaciones va a ser menor
que el número de permutaciones. ¿Por qué? Pues porque la fórmula de permutaciones y combinaciones se parecen mucho. Lo que las diferencia es este k factorial. Entonces, si entendiste eso, aquí en la parte de arriba tenemos, ahora sí, regresando al ejemplo, fíjate, entonces, ¿cómo voy a hacer esa selección? Bueno, pues voy a seleccionar, en este caso, las combinaciones. Bueno, aquí lo hacen con las permutaciones, no te quiero confundir. Vamos a hacerlo con las combinaciones, con la fórmula. Fíjate, aquí lo voy a poner. Fíjate, ¿cómo serían las combinaciones? Bueno, las combinaciones 3 de 7, según la fórmula, ¿a qué van a ser igual? Pues van a ser igual a 7 factorial, porque es n factorial. Entonces sería 7 factorial sobre ¿quién? Sobre k factorial, que en este caso k vale 3, sería 3 factorial por 7 menos 3 factorial. Ajá. Entonces, bueno, ahí lo que tú vas a hacer para resolver esa combinación, bueno, ya más adelante en la próxima clase te enseño que esto te lo hace la calculadora en 3 minutos, muy rápidamente. Pero bueno, hay que aprender a manejar los factoriales. Entonces, ¿qué es esto? ¿A qué es igual esto? Bueno, pues el 7 factorial, primero, lo vas a dejar así. Ok, entonces el 7 factorial te queda 7 factorial, pero bueno, yo me fijo que aquí abajo hay un 3 factorial y 7 menos 3, ¿cuánto es? 4 factorial. Entonces, al 7 factorial, fíjate cómo lo vamos a ver. Lo vamos a ver como 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Ajá. ¿Qué digo con eso? Pues que sería 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Y entonces, abajo, ¿qué me va a quedar? Al 3 factorial no le hago nada, lo dejo como está. Ahorita te digo por qué. Y 7 menos 3, ¿cuánto es? Pues 7 menos 3 es 4. 4 factorial, ¿no? Entonces, ¿por qué llegué en el numerador? ¿Por qué puse 7 por 6 por 5 por 4 factorial? Pues para que se cancele este 4 factorial con este 4 factorial. Ajá. Ahora, si tú te das cuenta de lo que queda, puedo simplificar más. ¿Por qué? Porque arriba tengo 7 por 6 por 5, ¿no? Tengo 7 por 6 por 5 y abajo tengo 3 factorial, pero 3 factorial lo puedo ver como 6. Estarás de acuerdo que es 3 por 2 por 1. Entonces este 6 con este 6 se hace 1 y me queda que 7 por 5 es 35. Entonces tengo 35 maneras distintas de hacer la selección si no me interesa el orden, si primero va el presidente o el vicepresidente o lo que vaya, o sea, si no me importa el orden, fíjate. Entonces, así se hace la selección de las combinaciones. Entonces, eso es muy importante que lo entiendas, la diferencia que hay entre combinaciones y permutaciones. Entonces, regresando al ejemplo, ahí está la respuesta, ¿no? Aquí te lo están manejando con permutaciones, entonces, luego te explico eso, también se puede hacer, pero no, ahorita no nos metamos en eso. Entonces ahí, fíjate cómo el resultado son 35, ¿no? A diferencia que en las permutaciones, ¿cuántos tenías en las permutaciones? En las permutaciones tenías que eran 210, ¿sí o no? Las permutaciones eran 210 y las combinaciones, pues ya nada más me quedaron 35, ¿no? Ahí está la gran diferencia con respecto a permutaciones y combinaciones. Entonces, bueno, la próxima clase seguiré hablando de ejemplos concretos y más ejemplos con respecto a permutaciones y combinaciones, pero ya te estás dando cuenta que todo esto está relacionado con probabilidad. Entonces, la notación de factorial es muy importante para poder entender lo que es una permutación y una combinación. Y recuerda que en las permutaciones sí importa el orden
y en las combinaciones no importa el orden. Entonces, en las permutaciones no es lo mismo AB que BA. En las permutaciones, aquí tengo dos permutaciones distintas, pero en las combinaciones, si yo escojo AB, entonces BA ya no la pongo. ¿Por qué? Porque BA es igual a AB en las combinaciones, ¿sí? Entonces AB es igual a BA en las combinaciones. Ok, espero que le hayas entendido. Agradezco tu participación.